Muy buenos días, compañeros, docentes. Somos el equipo conformado por Danis María Hoyos, Diana Carolina Jullo, Kelly Joana Campuzano, Laura Sofía Alejo, Geraldine Darraga y quien les habla, Jessica Barbosa. En esta oportunidad venimos a compartirles la información que indagamos sobre la comunicación celular. Para comenzar, ¿qué es la comunicación celular? La comunicación celular es el proceso mediante el cual las células intercambian información para coordinar sus funciones en un organismo multicelular. Este proceso es vital para el desarrollo, la homeostasis y la respuesta a estímulos externos. Desde el año de 1960 se ha profundizado en los estudios relacionados a las señales celulares, donde se ha identificado que éstas se comunican y la comunicación se produce por la adicción o la remoción de grupos de fosfato, realizando cambios y diferentes respuestas en el funcionamiento del cuerpo y diferentes organismos. Vamos a hablar sobre el proceso a nivel químico y eléctrico. Es un proceso químico y eléctrico que ocurre a nivel molecular, físico y carga de transformación de una sustancia. El proceso químico es un cambio donde ocurre la transformación de materia a nivel a sustancia. Hay 4 procesos químicos que vamos a hablar. Uno es la síntesis, son 2 o más reactivos que caben por formar un solo producto. La descomposición es la que encarga de descomponer 2 o más sustancias. La polimerización es un proceso químico en el que cambia 2 o más moléculas para formar una nueva molécula. La delistación es el proceso que separa el componente de sustancias a una molécula líquida. El proceso eléctrico está relacionado con el movimiento flujo a carga eléctrica. Eso quiere decir que un conjunto de acciones que se realizan en generar transformación y distribuir una energía a partir de un movimiento molecular a carga o electrodos de conductores. La comunicación celular se presenta como un proceso dinámico que permite que a las células transmitir y recibir información para así coordinar funciones vitales. Este proceso ocurre principalmente a través de moléculas señalizadoras, receptores específicos y respuestas intracelulares. Se organiza en varios tipos dependiendo de la distancia de las células. En ejemplos está la comunicación paracrina. Este proceso sucede cuando alguien se raspa y entonces las células dañadas liberan histamina. Esto se hace para para enviar una señal para así lleguen los glóbulos rojos y puedan proteger el área afectada. Otro ejemplo está en la comunicación endocrina. Esto sucede cuando la célula receptora y la emisora no se encuentran, se encuentran a distancia. El ejemplo sería, por lo menos, cuando los perros están en celo, la hembra, libera feromonas para atraer así a los perros hacia ella y poder, tener como el acto y eso. Y en esta vamos a hablar de qué es un neurotransmisor y cuáles son los más relacionados con el comportamiento. El neurotransmisor es una serie de neuronas de uniones interneuronales llamadas sinapsis química. El neurotransmisor es la neurona del mismo que actúa sobre las proteínas del receptor de la membrana de la siguiente neurona para excitarla. Inhibir o modificar su sensibilidad de alguna manera. Los neurotransmisores más relacionados trabajan en conjunto para el comportamiento humano. Su equilibrio es muy importante para el bienestar físico y mental. Los más relacionados con el comportamiento son los siguientes, que son el glutamato, el ácido gamma aminobutírico, acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina y endorfinas. Hablaremos también sobre el potencial de acción, el concepto y sus etapas. El potencial de acción se produce a lo largo de una serie de fases que van desde la situación de reposo inicial hasta el envío de la señal eléctrica y por último la vuelta al estado inicial.
El potencial de acción, en primera instancia se conoce como potencial de reposo. Este primer paso supone un estado basal en el que aún no se ha producido alteración para conducir el potencial de acción. Se trata de un momento en el que la membrana está en menos 70 voltios. La carga eléctrica es la base durante este proceso. En este momento de llegar a la membrana, algunas pequeñas depolarizaciones y variaciones eléctricas, pero no son suficientes para desencadenar el potencial de acción como tal. Hablamos de la depolarización. Es la segunda fase del potencial de acción, o la primera del potencial en sí, donde ya empieza la estimulación que genera y produce la membrana para que la neurona tenga un cambio eléctrico de suficiente intensidad excitadora y que así, como mínimo, genere un cambio hasta los menos 65 metros de voltios. Y en algunas neuronas hasta de menos 40 metros de voltios. Como para generar los canales de sodio del axón, se abra la membrana de tal manera que los iones de sodio puedan conducir la electricidad que ya llevan cargados previamente cuando está en reposo. La depolarización, al haberse creado los canales de sodio, esta deja de poder entrar a la neurona a la par del hecho de que los canales de potasio sigan abiertos. Genera que sigan siendo expulsados. Para ello, el potencial y la membrana se hacen cada vez más negativos. Es decir, al hacerse más negativos, lo que sucede es que abren el paso para que se conduzca mayor electricidad y así se vaya generando lentamente cada una de las fases que componen el potencial de acción. La hiperpolarización. Según sale y más potasio, la carga eléctrica de la membrana va haciendo cada vez más negativo hasta el punto de hiperpolarizar. Llegar a un nivel de carga negativa que incluso supera la de reposo. En este momento se cierran los canales de potasio y vuelven a activarse sin abrirse los de sodio. Esto genera que la carga eléctrica deje de bajar y que técnicamente pueda haber un nuevo potencial. Es decir, el potencial de acción es cuando la membrana está en reposo, luego se va abriendo lentamente, abre los canales de sodio, se dan los choques eléctricos, pasa a ser directamente el potencial de acción y luego el ciclo se renueva. Otra vez vuelve a estar en reposo y así sucesivamente va generándose el potencial de acción. No se puede sumar, es decir, ya sucedió un potencial de acción y cuando se genera el otro no se suma la carga eléctrica del anterior y el que se generó, son completamente nuevos. Eso va siendo como un boomerang, va siguiendo el ciclo y se va regenerando nuevamente el potencial, vuelve a reposo, vuelve a la carga eléctrica y así sucesivamente, pero no se suman las cargas eléctricas de cada uno de los generados. Bueno, dando un ejemplo muy cotidiano, vamos a hablar de la regulación del azúcar en sangre. Este es un ejemplo de comunicación celular, ya que después de comer, los alimentos se descomponen en glucosa, lo que eleva los niveles de azúcar en la sangre. Esto hace que las células del páncreas, que son las encargadas de liberar insulina, la insulina es una hormona que comunica a las células del cuerpo musculares y hepáticas, cómo deben hacer la captación de esa glucosa para usarla como energía. Cuando hay alguna falla en este proceso, podemos evidenciar algunas enfermedades como la diabetes o la resistencia a la insulina o todas estas situaciones que tienen que ver con la carga de azúcar. Otro ejemplo cotidiano también es la respuesta que tenemos al dolor. Cómo nuestro cuerpo atiende las infecciones, como nos decía nuestra compañera, la cicatrización de las heridas, la sensación de hambre y todas estas situaciones son ejemplos cotidianos de cómo se manifiestan las comunicaciones celulares. Principios de bioética y comunicación celular. Entonces, uno de los principios es la experimentación ética, donde cualquier manipulación celular debe garantizar la no maleficencia y buscar pues el beneficio para cada uno de los pacientes a los cuales se les realiza algún procedimiento. Medicina personalizada consiste en comprender la comunicación celular que permite desarrollar tratamientos específicos y aplicando principios y justicia y la autonomía. ¿Listo? Experiencia ética
cualquier manipulación celular debe garantizar la no maleficencia y buscar el beneficio para los pacientes. También se debe garantizar que las terapias estén disponibles para todos los pacientes, respetando los principios de justicia. Se debe asegurar de la investigación en células madre embrionarias, respetando la autonomía y no maleficencia, evitando los usos no éticos. Y experimentación ética, cualquier manipulación debe garantizar la no maleficencia y buscar el beneficio de los pacientes. Y también, pues, se le debe explicar a todos los pacientes cuáles son como los procedimientos que les puede llegar a hacer. Y adicional a eso, informar de todo lo que puede llegar a pasar en el proceso. Y Lo en que las buscamos con la anterior exposición, perdón, es dejar claro el proceso de la comunicación celular, las fases, las diferentes etapas y todo lo que sucede para la percepción, en este caso de dolor y de cualquier sensación que se genere, puede ser directa o indirectamente en nuestro organismo y en cualquier organismo vivo. Y no dejar de lado los principios éticos, es decir, que el trabajo que estemos realizando, los procesos que estemos realizando, ya sean a nivel médico, psicológico, explicación a un paciente, no vayan contra la moral. Y en las conclusiones podemos tener los principios de ética son esenciales para guiar las aplicaciones de la comunicación celular en medicina, desde la investigación hasta el tratamiento clínico. Ejemplos como las terapias génicas, inmunoterapias, medicina personalizada muestran cómo estas áreas se entrelazan, planteando desafíos éticos que requieren un equilibrio entre el avance científico y el respeto por los valores humanos. Tanto la bioética como la comunicación celular tienen un papel muy fundamental y es garantizar que los avances científicos sean accesibles a todas las personas, reduciendo la desigualdad y salud de la globalmente. Los principios bioéticos garantizan que el conocimiento adquirido se aplica de manera responsable. Esto incluye considerar las implicaciones sociales, económicas y culturales de las terapias basadas en comunicación celular. Algunas de las terapias que encontramos son terapias para el cáncer mayormente. Y pues bueno, muchísimas gracias por la atención prestada y quedamos sujetos a dudas.